Bueno, voy a tratar de pegarme a los 15 minutos que me comentó Alberto. Agradezco su invitación y de Ana también por estar aquí compartiendo con tantos compañeros y maestros que me da realmente mucho gusto saludarlos y estar con ustedes. Me tocó el tema de cómo integro el diagnóstico. Realmente es la parte inicial y que muchas veces o sea, es muchas veces fácil o digamos que así lo hacemos porque vemos una radiografía, vemos que tiene datos de artrosis radiológicamente y ya, ¿no? Ya damos por concluido, pero realmente atrás de llegar al diagnóstico, pues es algo que valdría la pena hacer un recordatorio de la parte básica de este tema tan interesante. El temario va a ser principalmente anatomía, recordar un poco de la anatomía del tobillo, de la biomecánica de esta articulación tan bonita que en lo personal es de gran interés para mí, la etiología de la artrosis de tobillo, cómo integramos el diagnóstico mediante un cuadro clínico y los complementos o estudios de imagen que nos pueden apoyar para poder integrar un diagnóstico adecuado, ¿no? ¿Qué es la artrosis? Bueno, la artrosis de tobillo no es realmente nada fuera de lo que cualquier o todos los ortopedistas estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, degenerativa y progresiva que resulta de eventos mecánicos y biológicos que consiste, como en cualquier otra articulación, la pérdida del cartílago, formación de osteofitos, la deformación de la articulación, de tal forma que se altera completamente la morfología y la función de la articulación, ¿no? Ok. ¿Por qué es importante o en qué radica la trascendencia de llegar a un diagnóstico integral y correcto? Bueno, en general, el costo de la artrosis en el mundo es aproximadamente el 0.51% del Producto Interno Bruto en los países desarrollados. Las estadísticas muestran que el crecimiento de este problema es continuo y progresivo. Tanto así que se ha demostrado que la incidencia de la artrosis de tobillo, en general la artrosis de cadera, rodilla y tobillo, genera mucha discapacidad en nuestro medio. ¿Y por qué la de tobillo en especial tiene un significado diferente a la artrosis de rodilla y de cadera, que son las primera y segunda causas en el mundo? ¿Por qué? Porque es de las primeras causas de discapacidad en jóvenes económicamente activos, sobre todo en pacientes que oscilan entre 50 y 63 años, que es en la etapa más productiva del ser humano. La prevalencia en México de la artrosis es del 30%, de la artrosis del 12%, y el tobillo está inmediatamente después. Y por eso es importante, porque cada vez hay pacientes más jóvenes con problemas de artrosis de tobillo que requieren de un tratamiento. Vamos a hacer un recordatorio anatómico que realmente es básico y general en este sentido. Es la articulación móvil de nuestro cuerpo con mayor estabilidad. ¿Y a qué se debe esta estabilidad? Bueno, a que tiene componentes que generan una restricción estática, dinámica, y a la forma propia de las estructuras óseas que le integran. En cuanto a los restrictores estáticos, los complejos cápsulo-ligamentarios, vamos ahorita a mencionarlos un poquito más. Los restrictores dinámicos, que son las unidades musculoesqueléticas y tendinosas que transcurren por el tobillo y que a veces son muy importantes en cuanto a la etiología, ¿verdad? El evaluarlos bien para poder determinar la etiología de la artrosis del tobillo. Y la coaptación de la mortaja tibio-peronea cervicales, que es una articulación sumamente estable y que parte de la estabilidad importante la debemos a la forma de los huesos que la conforman, ¿verdad? La estructura ósea. Bueno, aquí un recordatorio de los ligamentos. En la parte lateral, los ligamentos tibio-peroneo astralino anterior, el tibio-peroneo astralino posterior y el peroneo calcáneo, que son los más importantes. Y en la parte media, el ligamento deltoideo con sus dos capas y sus haces que lo constituyen en forma importante en esta imagen. Y también algo muy importante que no debemos olvidar mencionar son las estructuras ligamentarias que constituyen la unión entre la tibia y el peroné, que es la sindesmosis que forma parte o le da la estabilidad dinámica tan importante que tenemos en esta articulación. El ligamento interóseo, la membrana interósea, el ligamento tibio-peroneo posterior y el transverso inferior o transverso posterior.
estructuras musculares y tendinosas que también transcurren y que pues básicamente nos enfocamos muchas veces en ya muy conocidos, ¿verdad? En la parte medial, pues tenemos el tibial posterior, ¿no? En la parte anteromedial, el tibial anterior, que transcurre por la parte anterior de la tibia y da una estabilidad muy importante y es una estructura muy, muy importante en la función y en la estabilidad de nuestro tobillo. También importante mencionar el tendón de Aquiles, que aunque no forma parte de las estructuras que dan estabilidad al tobillo propiamente, pero sí participa en la biomecánica de esa articulación. El flexor propio de los dedos y el flexor largo del dedo gordo del pie, también muy importante, son las estructuras ligamentarias de la parte, perdón, tendinosas de la parte medial, y en la parte lateral, los peroneos, que son fundamentales con esta función, ¿no? Recordemos la biomecánica, que tiene mucho que ver con el arco de movilidad que presenta el astrágalo. Tiene una superficie aproximadamente de 105 grados, en las cuales tiene una coaptación articular junto con la tibia, que en la tibia en comparación con el astrágalo es mucho menor, tiene 65 grados, pero nos da un arco de movilidad bastante importante. Y recordemos también que por la forma de las estructuras anatómicas, pues no solamente existe un movimiento de flexo-extensión puro, sino que también hay flexión plantar, ¿no? Y ahí existe una pequeña supinación del antepié y una dorsiflexión con una pronación. Esto se ve en forma importante a la forma del astrágalo, ¿no? Que es más ancho en la parte anterior. Y recordemos también que el peroné tiene movimientos asociados. Cuando tenemos una flexión dorsal o dorsiflexión, el peroné se abduce, asciende ligeramente y tiene una rotación externa. Y cuando hacemos una flexión plantar, bueno, pues el peroné se aduce, se acerca al astrágalo, da una rotación interna y desciende para generar mayor estabilidad en nuestra articulación. Bueno, y vamos a hablar de la etiología, que en gran proporción, más del 70% de los pacientes que presentan una artrosis de tobillo tienen un evento traumático que desencadena el deterioro de esta articulación. Y en el otro 30% podemos englobar las múltiples causas que pueden ser inestabilidades crónicas, desejes o mal alineaciones de las estructuras óseas, artropatías inflamatorias, enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas y cualquier otra cantidad de alteraciones sistémicas que podemos mencionar, hemofilia, enfermedades por depósito, y pues bueno, cuando ya no encontramos ninguna causa que nos pueda explicar por qué estamos teniendo este problema, bueno, pues entonces generamos el diagnóstico de una artrosis idiopática. No es diferente a las etiologías generalmente de otras articulaciones, me refiero a las condiciones sistémicas, ¿no? Son muy similares las causas que pueden generar artrosis tanto en tobillo como en rodilla o en cadera. Factores de riesgo, importante mencionar, y esto porque se debe de preguntar o se debe de investigar minuciosamente durante la investigación, la historia clínica del paciente. Los podemos clasificar como factores de riesgo sistémicos o extraarticulares que no modificables, como es el sexo, la edad, raza, factores genéticos que nos pueden predisponer a la presencia de una artrosis. Y aquellos modificables, como son la obesidad o sobrepeso, síndrome metabólico, pacientes sedentarios o que tengan desbalance hormonal. Se ha demostrado que alteraciones hormonales también son factores predisponentes para artrosis, y pacientes con una disminución de su masa muscular, sarcopénicos. Y los factores intraarticulares, que la mayoría de ellos, o si no es que todos, son modificables, como los biomecánicos, son lesiones condrales, ligamentarias o desejes articulares, se pueden corregir con procedimientos. Pacientes que tienen una actividad deportiva de impacto o de contacto o colisión, y una actividad laboral de carga que genera una sobrecarga o un trabajo excesivo sobre esa articulación. Bueno, y aquí ya empezamos con la parte interesante, que es el cuadro clínico del paciente. No es diferente de cualquier otro cuadro clínico de artrosis de otra parte del organismo. El paciente es un paciente típico que refiere dolor, límite. Generalmente el tobillo causa mucha afectación para sus actividades de la vida diaria. Puede referir también
aumento de volumen, alguna deformidad y sobre todo rigidez en las etapas iniciales de un paciente con artrosis de tobillo. El interrogatorio debe ser minucioso, buscando alguna historia o algún antecedente traumático, ya que es la mayoría de las causas, algún antecedente traumático, alguna fractura de tobillo o algún esguince o esguinces de repetición, que eso es muy frecuente, no se hayan tratado, típico el paciente, no, me hizo un esguince jugando básquetbol o fútbol y solo me puso un vendaje y seguí jugando y así múltiples ocasiones. Estos antecedentes son muy importantes como para investigar el origen, la etiología de este problema, ¿no? Antecedentes patológicos de importancia, si el paciente tiene alguna enfermedad metabólica, como ya lo mencionamos, alguna enfermedad sistémica que nos pueda también generar algún, perdón, se avanzó, que nos pueda generar, que nos dé una idea de dónde viene el paciente con este problema, ¿no? Y bueno, el paciente se debe de explorar desde que ingresa a la consulta, debemos de evaluar la marcha. Desde ver al paciente podemos determinar si tiene algún componente neurológico, algún componente externo que genere algún problema en la marcha plantera del paciente. Hay que inspeccionar la piel, ¿verdad?, para evaluar si hay procesos infecciosos, alteraciones vasculares, alteraciones tendinosas también son muy importantes. Los arcos de movilidad, tanto activos como pasivos. Hay que hacer pruebas de inestabilidad o de estabilidad de la articulación. Y como es una articulación realmente bastante expuesta, que generalmente las partes blandas no ocultan deformidades o prominencias óseas, bueno, pues hay que tocarlas y hay que evaluar al paciente desde esa perspectiva, ¿no? Que la verdad es que es bastante fácil evaluar un tobillo en cuanto a su forma y a su capacidad de movilizarlo, porque pues el paciente lo comenta de inmediato y nos permite explorarlo. Algunos médicos, algunos ortopedistas les gusta utilizar escalas funcionales, pueden ser de utilidad para darnos una orientación más precisa, ¿no? La SF36, ¿no?, que esa nos habla sobre todo de la calidad de vida de una persona. La FAM, que es la Foot and Ankle Ability Measure, que eso nos ayuda para ver la capacidad, mide la capacidad del pie y tobillo, es un índice elaborado realmente para evaluar la capacidad física y función en personas con alguna discapacidad. Después le agregaron una subescala para deportistas para que aporte más información. Y la escala de la OFAS, que también nos habla sobre problemas de tobillo y retropié. Nos ayuda para evaluar pacientes con problemas o que se van a someter a artroplastías, artrodesis, o que cursan con un cuadro de inestabilidad, ¿no? Se puede hacer una evaluación antes y después de que determinemos o realicemos el procedimiento quirúrgico que se decida. Bueno, vamos a pasar a la parte de la imagen. Los estudios, generalmente el primer estudio con el que llega el paciente que se solicita es una radiografía. Radiografía que nos va a aportar, ahorita vamos a ver algunos datos que nos va a aportar los estudios radiográficos simples. Podemos pedir AP lateral en estrés, en valgo, varo, con cajón anterior, mortaja. Hay varias posibilidades de imágenes radiográficas simples que se pueden solicitar. Tomografía computada, resonancia, ecografía y gamografía, ¿no? Vamos a dar un repaso breve a cada una de ellas. Bueno, las proyecciones radiográficas que generalmente se solicitan son la proyección anteroposterior, una proyección de mortaja que nos permite evaluar las relaciones anatómicas de la articulación tibioperoneal estradialina, y una proyección lateral que en algunas ocasiones, cuando hay traslación anterior o posterior del astragalus, también nos puede dar información sobre la presencia de estabilidad o inestabilidad. Otras radiografías que se pueden solicitar son estrés en varo o en valgo. Pacientes también se les puede solicitar radiografías simples de tobillo con carga. Y bueno, eso nos va a dar la información que la mayoría utilizamos, la clasificación de Kellgren y Lawrence, que originalmente se diseñó para rodilla, pero igual se puede aplicar para cualquier otra articulación, en la cual sin ningún cambio se clasifica como 0, de grado 1, dudoso, o estrechamiento de la interlínea o disminución de la interlínea articular mínimo, posible osteofitos, segundo grado leve, algún estrechamiento de la interlínea articular, presencia de osteofitos, tercer grado moderada, estrechamiento de la interlínea con osteofitosis moderada, empieza la presencia de esclerosis y puede haber alguna deformidad de los extremos óseos, y 4 grado severo es cuando ya tenemos un colapso total parcial o total de la articulación,
con osteofitos abundantes y la presencia de esclerosis, incluso la presencia de geodas, evidenciando osteonecrosis. Bueno, esta es una clasificación, el índice de Takakura, que también es una propuesta, algunos lo están utilizando porque además de integrar los cambios de Kellgren y Lawrence, también habla de los desejes o inclinaciones de la línea articular tibiotalar. Es prácticamente lo mismo, solamente agregamos la inclinación de la articulación tibiotalar. Esto nos da un poco más de información para tener una planeación del tratamiento que vamos a implementar en nuestros pacientes. Bueno, la tomografía, que realmente es de bastante utilidad, proyecciones sagitales, coronales o en tercera dimensión, que nos da mucha utilidad, mucha información en cuanto al espacio articular, al óseo que contamos para hacer un procedimiento que estemos planeando, deformidades angulares, pérdidas óseas. Entonces, realmente la tomografía y la reconstrucción en tercera dimensión son de gran utilidad para el estudio, integrar el diagnóstico y realmente para proponer un tratamiento en este tipo de pacientes con artrosis de tobillo. La resonancia magnética, básicamente, su utilidad es como en cualquier otra articulación, nos permite evaluar las estructuras cápsulo-ligamentarias en forma integral, los ligamentos tibioperoneos, el ligamento deltoideo, las estructuras tendinosas, ¿no? el flexor de hallucis longus, y también algo muy importante, el espacio articular, el stock de cartílago que contamos, y como en este caso, la presencia de lesiones condrales grandes, ¿no? Lesiones osteocondrales de astragal o de tibia, que son bastante evidentes, y que esto a veces nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas en los pacientes, y que quizás evitamos o podemos prevenir que llegue a un nivel de artrosis avanzado, haciendo procedimientos antes de que se presenten los cambios degenerativos importantes. Y por último, mencionar la gammagrafía, que realmente su utilidad es principalmente en casos de infecciones o neoplasias o tumores. Nos pueden ayudar a dar información más específica. Realmente creo que en un caso de artrosis pura no tiene gran utilidad o no sería un estudio de primera intención que podemos solicitar, pero sí tiene su oportunidad en pacientes con lesiones de tobillo. Sobre todo, yo lo utilizo principalmente en pacientes con procesos infecciosos, para ver si todavía tienen actividad infecciosa o ya estamos en la fase de remisión y podemos hacer algún otro tratamiento que estemos contemplando. Bueno, y ultrasonido, que realmente cada vez hay más médicos, más ortopedistas que lo utilizan. Es usuario dependiente. Yo, la verdad, no lo utilizo mucho, o sea, lo solicito, pero en lo personal no me siento capacitado aún para poder interpretar un ultrasonido. Es el que lo hace, el que realmente nos da información, pero se pregona mucho en cuanto a que tiene la capacidad de detectar alteraciones tempranas, sobre todo en los tejidos blandos del tobillo, la cápsula sinovial, el hueso subcondral, presencia de osteofitos, derrames articulares. Es capaz de detectar, ya que refiere una gran especificidad y sensibilidad para ese tipo de problemas, pero reitero, es usuario dependiente. Entonces, en lo personal, prefiero otro tipo de estudios, pero pues también es digno de mención. Y bueno, hasta aquí la parte que me tocó, el inicio de una integración diagnóstica de artrosis de tobillo. Aprovecho para felicitar a mis maestros, que ahí veo varios. Les mando un abrazo afectuoso y aquí espero verlos pronto en cada sesión. Es la primera vez que me uno a la sesión. Probablemente trataré de estar aquí presente porque es un gusto compartir con ustedes. Gracias. Bueno, mi nombre es Alberto Cuellar, soy generación 2002-2006, originario de Bolivia, ya mexicano naturalizado y viviendo aquí, trabajo en el Hospital Médica Sur. Y gracias a todos mis maestros y al doctor Ruiz por la invitación para participar en esto. Como comentó Juan,
Las causas, como vieron, es muy frecuente más que todo la parte de la postraumática a nivel de tobillo que las primarias puras o la reumatoidea. Y era importante ese énfasis que dábamos sobre la clínica y el dolor y cómo estaba el paciente con el bloqueo, por lo que hay que revisarlo, porque no hay que olvidarnos los desejes o las alteraciones que podamos tener para poder ofrecer esas opciones de tratamiento quirúrgico o terapéuticas que vamos a tener. Y como todo, siempre empezamos con tratamiento conservador. Podemos dar antiinflamatorios, se pueden hacer algunas infiltraciones interarticulares, ya sea con corticosteroides, ácido hialurónico, no hay mucha evidencia. Se utilizan para pequeñas articulaciones, se trata de colocar una sola. El uso de PRP o de células madre también tienen algún grado de resultados, pero todavía sigue estando la parte de evidencias bibliográficas, no para un grado de recomendación amplia, pero existen casos y están haciendo cada vez mayor número de estudios al respecto. Dentro de la parte importante que hay que corregirle a este paciente que vamos a perder esa limitación en la movilidad, podemos compensarlo con una descarga de peso en una fase aguda, podemos hacer unas plantillas o talones rígidos si tenemos esas deformidades de retropía valgo o varo para evitar que se siga deformando más este tipo de patología. Y el uso de unos zapatos en suela de mecedora les ayuda a compensar muchas veces el proceso en lo que podemos ganar control de peso, en lo que podemos ver si por la edad podemos retrasar actuar sobre algo más agresivo a nivel del tobillo, o si tenemos que compensar algunos malos ejes antes de pensar en un tratamiento más radical a nivel de esa articulación. Como comentaba, la parte de los biológicos tienen una ciencia básica muy buena, pero en la parte clínica todavía hay no una evidencia bibliográfica tan importante como para que sea una recomendación. Hay algunos estudios que podemos ver sobre el uso de plaqueta después asociado a un desbridamiento o una estimulación con microfractura, con buenos resultados, siempre han sido complementarios también, ayudan para mejorar esta evolución o mejorar ese andamiaje que queremos hacer con la estimulación con las microfracturas o las nanofracturas. Algunos estudios donde se hicieron comparaciones clínicas con el plasma rico en plaqueta versus ácido hialurónico versus microfracturas en pacientes tratados con estas lesiones condrales, sobre todo más amplias, donde hubo un promedio de 15 meses de seguimiento en los diferentes grupos y vemos los avances. Ha ido el grupo control y los de PRP con los niveles de AOFAS un poquito mejor en los que se asoció un plasma rico en plaquetas, porque nos ayuda como un efecto antiinflamatorio a ese nivel. Entonces, sí tiene su uso, yo creo que solo no es todavía tan comprobado, pero apoyándonos con otra parte, vamos a hacer. Y básicamente nos puede llegar un paciente con esas características, que llega con ese desgaste ya importante, con esa formación osteofítica, con la limitación para los movimientos, y tratamos de tomarles, como dijo Juan, las radiografías AP lateral con cargas para ver ese desgaste. A mí me gusta tomar esa proyección de Salzman para ver el eje del retropié, si tengo que trabajar o no trabajar alguna parte aquí. Y en base a esto, pues muchas veces empezamos a pensar, si está muy desgastado, vamos a ser tan agresivos como empezar con una artrodesis o qué otras opciones tenemos. Y muchas de esas podemos trabajar con osteotomías para alinear ya sea supramelulares o inferiores, dependiendo de la deformidad que vamos a ir platicando más adelante. El uso de la artroscopía para liberaciones, quitar los ofitos, trabajar estimulaciones y ver que podemos ayudarnos con ortobiología para tratar de dar un poquito más de tiempo a este nivel. Está la distracción también con fijadores o pensar ya a algo más adelante, y si está muy caso grave, yo creo que nunca nos enseñaron que se vamos a mandar a alguien, sino resolverlo nosotros, nada más enfocarnos muy bien hacia dónde vamos a trabajar. Y dentro de esto hay que tener un poco en las lesiones condrales puras o un desgaste inicial, que muchas veces el dolor viene por el edema del hueso subcondral más que por el problema en el cartílago en sí. Y es importante este artículo del doctor Van Dyke, donde hace una comparación de cómo es la congruencia articular a nivel de la rodilla comparado con la congruencia que tiene a nivel del tobillo y por qué es diferente.
y hay veces que eso que nos dábamos la idea de querer tomar cartílago de rodilla para pasarlo para el tobillo, que es una de las herramientas que vamos a ver para tratamiento, tiene sus puntos a favor y algunos que no son tan a favor por el tipo de cartílago de grosor y cómo está sujeto a estas compresiones en diferentes ángulos de ataque. Entonces, aquí lo importante en las lesiones condrales que vamos a analizar, que podemos ver con diferentes cortes, que es que vamos a ver el tamaño, porque el tamaño va a definir qué tipo de estrategia vamos a tener. Si son muy grandes, un tipo de abordaje; si son más pequeñas, tiene mejor resultado. La localización, si son en el ángulo, en el hombro de nuestro, sobre todo de este ángulo medial o lateral, son más inestables y tienen peor pronóstico. Y también ver cómo está este procedimiento o incremento del hueso subcondral, nos va a definir qué severidad tenemos de esas. Puede ser lesiones condrales que tengamos, pero no tengamos una actividad importante del hueso subcondral y tanto edema, va a tener mejor resultado de tratamientos que a los que estamos con ese edema. Y como objetivos tenemos tratamientos, tenemos que restaurar esa integridad de la superficie de carga, arcos de movimiento, reducir el dolor y sobre todo evitar una progresión de este dolor. Algunos estudios donde todavía manejan la excisión, curetaje y la estimulación, y como la primera línea de tratamiento, los OATs como segunda línea, y se hizo un consenso en 2018 para poder determinar algunas cosas importantes: las microfracturas, cuál es el sitio ideal; las lesiones menores a 10 y menores a 5 milímetros de profundidad tienen un buen resultado, un buen pronóstico; como les comentaba, la lesión del hombro, lesiones quísticas o cirugías previas van a tener un peor pronóstico. Y dentro de esas microfracturas, ¿qué vamos a hacer? Mientras más delgado, hacer nanofracturas, y más profundo, se ha visto mejores resultados en esta estimulación del hueso condral. Podemos hacerlo con la vía artroscópica, podemos hacerlo de vía abierta dependiendo del sitio de lesión. Como vimos aquí, estamos haciendo una flexión plantar para poder exponer y poder llegar a ese nivel. O si no estamos en una zona que no nos interrumpe, podemos hacer una osteotomía de nuestro malleolo para poder abordar a ese punto. También tenemos algunos aditamentos que podemos aumentarlos, como es la parte de autobiología. Agregamos un andamiaje con algunas mallas o algunos apoyos para mejorar después de esa microfractura y tener un mejor soporte. Sería una buena opción si tenemos la capacidad, el entrenamiento y también la disponibilidad del material, ¿no? Y dentro de la transferencia o el OAS que tomamos, el problema es que los mejores casos se dan en lesiones mayores a 10, quísticas amplias y que falló el primer procedimiento, no como primera intención. Los factores pronósticos pobres para este tipo de patologías se vieron en consenso, que era el índice de masa corporal muy elevado, o cuando necesitamos más de 3 taquetes, porque va a generar un peor pronóstico en ese consenso. Entonces, estas mostecoplastías con muchos no es buen pronóstico. Y el otro problema que podemos tener, que queda morbilidad en la zona donadora hasta un 5%, y a veces es un problema que tenemos con los pacientes, ¿no? Se intentó hacer un trasplante estocondral masivo tomando con banco de hueso, pasar o medio astrágalo, casi todo el astrágalo, o todo la mitad de la tibia con osteotomías, con unas buenas, al inicio unos buenos casos, pero se vio que a los 2 años la mayoría de estos trasplantes escondrales masivos empezaron a tener fallas. Y empezaron a salir todos los cultivos de condrocitos, el MASI, AMIC, diferentes andamiajes que se pueden trabajar, pero todavía no hay un consenso de cuál es el tipo de célula, cuál es la membrana más adecuada. Se están trabajando cada vez más en qué tipo de membranas o cómo fijarlas. En México tenemos algunas membranas que podemos trabajar que son en base de colágeno ácido hialurónico. Como decía, es una barrera para prevenir después de la estimulación y crear una cámara biológica y regenerar y que sea biocompatible. Podemos hacerlo, como vimos, con abordajes amplios, rellenar, si hay un defecto importante, rellenar siempre con hueso subcondral y después de ese andamiaje colocar nuestra malla o masa. Funciona muy bien. Cuando hacemos un cultivo, tomamos una muestra primera, la hacemos crecer en el banco de tejidos y necesitamos un segundo procedimiento para implantarlo. Igual para lesiones pequeñas o algo puede ser muy bueno. Lesiones más grandes son opciones que podemos tener, como esto, un boquete muy grande, como muy profundo, tenemos que rellenar y a veces tenemos que hacer ese punto.
una época tuvimos este tipo de productos en el cual hacíamos una limpieza en la parte artroscópica, como vemos en este video. Voy a adelantar un poquito por tiempos, para después de hacer la liberación y todo eso y hacer nuestra estimulación o microfractura, secamos, quitamos el agua, porque se necesitaba tener, estar más seco, y rellenábamos con este colágeno, y se adhería muy bien. El gran problema que teníamos era el costo, ¿sí? Que era muy caro, pero daba muy buenos resultados y se podía hacer de manera artroscópica y funcionó muy bien y teníamos un buen resultado, pero sí no era tan fácil de acceder tanto por los pacientes como a veces con los proveedores. También se empezó a hacer en Estados Unidos diferentes cultivos de cartílago juvenil o de fetos con una buena base biológica inicial. Este es un biocartílago que está trabajándose ahora con el doctor Guisa en San Francisco, donde toma el mismo tejido cartílago que él lo toma en esta trampa, y esa trampa lo mete a un injerto de cartílago que está triturizado, mixturizado, y se hace el mismo sistema como vimos en el otro, en el cartílago, rellenarlo posterior a eso y se coloca un parche de fibrina para poder mantener y que este andamiaje que estemos colocando nos pueda evitar que tengamos una progresión de nuestro proceso degenerativo y podamos aumentar. Pero cuando ya tenemos esas como deformidades muy importantes, con varo o valgo, pues tenemos que ver o analizar cuál es nuestro cora, ese ángulo, donde si es a nivel articular o si es por debajo de la articulación, para ver dónde vamos a hacer las osteotomías, si van a ser osteotomías supramalolares, y dependiendo de la deformidad, como en este caso, vamos a hacer una apertura, donde vamos a hacer doble osteotomía, tanto el peroné como acá, colocar un hueso tricortical y fijarla. Se pueden utilizar de cierre también, entonces estamos haciendo una osteotomía también a nivel de nuestro peroné para poder permitir esa compresión y la alineación de nuestros ejes, o podemos, como vemos en estos casos, podemos analizar haciendo nuestras mediciones radiográficas cómo está nuestra alineación, si es una desviación en varo o en valgo, si tenemos que hacer de cierre o de aumentación para dejarlo lo más paralelo y disminuir el riesgo a ese nivel con buenos resultados. Muchas veces se antoja solamente hacer como en este caso, voy a quitar los picos osteocondrales que estamos haciendo en la parte artroscópica y analizar cómo se ve del fondo. Si quitamos los picos osteocondrales puros o solamente, porque no encontramos el resto, mucho deterioro del cartílago, el problema es que estamos dejando algo que hizo ese problema, y muchas veces son inestabilidades que las vamos a dejar resueltas, y en cuánto tiempo se van a volver a formar este pico sufritario. Entonces, si vemos aquí ya quitando todo el pico sufritario, podemos ver que ya quitamos para mejorar ese movimiento, y si vemos nuestro cartílago de fondo no se ve tan desgastado como para pensar en que requiere, y analizamos que no se requiere nada más, pero la zona lateral vamos a ver que el causante es una inestabilidad. Entonces, en este caso, asociar con las técnicas que ustedes estén acostumbrados, si pueden hacerlo por vía artroscópica, háganlo por vía artroscópica, si hacer una mini open, si hacemos tomando unas no anatómicas o anatómicas, eso va a ser como la tengan capacitado cada quien. La artrodistracción, no tengo yo experiencia, es una opción que sigue estando para pacientes jóvenes cuando hubo un fracaso de tratamiento conservador, que sean articulaciones sobre todo congruentes, que no tengamos tanta desviación de varo o valgo, porque es un tratamiento que es un poco complicado en el sentido de que es incómodo para el paciente tener que usar el fijador durante un tiempo, hasta haciendo la distracción. Es importante que no tengamos pacientes con problemas con tabaquismo, porque es muy mal pronóstico, está para mí es contraindicación más importante. Obviamente las infecciones, los problemas psicológicos es importante porque va a estar con el fijador mucho tiempo, al inicio empieza molestia y después de esto va a tener grandes problemas. Entonces, o ya si hay una artrodesis ya fisiológica, una anquilosis, tampoco es candidato para esto. Y se deriva en 3 tiempos. Hace un primer tiempo artroscópico para poder resecar esos osteofitos y revisar o trabajar si hay que trabajar en las lesiones condrales. Un segundo tiempo hacer un alargamiento fraccionado de nuestro tendón de Aquiles para poder ayudar a ganar esa movilidad. Y en un tercer tiempo, al mismo tiempo, hacemos la artrodistracción con fijadores. Aquí hay variantes. Se decía que la extracción que se puede hacer es de 6 a 8 milímetros. Empezaba con 5 milímetros al inicio. Y hay variantes de con qué fijador hacemos. Los primeros resultados, que es lo que vemos aquí,
No hay mucha muestra, muchos artículos en revisiones, la mayoría son opiniones de expertos o estudios, no hay estudios comparativos y se determinaba que todavía no hay una recomendación como tal, pero sí hay, a partir de 2016 siguieron algunos médicos trabajando mucho con esto. Se dijo que el tipo Lizarov daba un mejor pronóstico porque hacía la distracción en diferentes puntos y era menos molesto para el paciente. Se puede hacer con un fijador externo monolateral y de preferencia que sea articulado para que dé mejores resultados que si quedamos fijo a ese nivel. Entonces, lo que podemos trabajar es para llevar a casa que tenemos lesiones menores de 10 milímetros y de profundidad de 5 milímetros, que generalmente tienen buenos resultados para esas lesiones pondrales. Cuando son mayores o mayores de 5 o lesiones a nivel del hombro, aclaren al paciente que va a tener menor disponibilidad de este riesgo. El uso de PRP o células madre, no hay un consenso como tal, pero se está empezando a hacer trabajos más aleatorizados y muy prometedores en ese punto. Las membranas y biocartílagos están prometiendo buenos resultados. Actualmente sí son muy costosos tanto para la aseguradora como para el paciente. Entonces tenemos la limitación que luego no nos permiten poder utilizarlos. Y como siempre hay que individualizar los casos, buscar qué es lo que quiere el paciente, qué le duele, qué limitaciones tiene o qué espera más adelante, no dejar inestabilidades o malas alineaciones y tratar de hacer, como todo en medicina, menos daño con el que ya llega a nuestro paciente. Aprovecho para invitarlos a diferentes cursos o participaciones que tenemos en la Sociedad de Pie y Tobillo. Los que estén interesados son bienvenidos. Hacemos sesiones mensuales, tanto el capítulo como la sociedad. Y muchas gracias por la participación. Aquí está mi gloriosa generación 2002-2006. Y a continuación lo dejo con Ana Cristina para que nos platique sobre el tema de artrodesis y artroplastía. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos, bueno, yo les voy a hablar un poco de la artrodesis de tobillo y cuándo incluir o no la artrodesis de la articulación subastragalina. Entonces, ya hablamos, ya nos hablaron los ponentes anteriores de cómo es que tenemos más artrosis postraumática en nuestros tobillos y esto difiere de otro tipo de las artrosis que tenemos en las otras articulaciones, ¿sí? Y en el tobillo también tenemos artrosis secundaria a una inestabilidad severa. Entonces, estos tobillos que son muy inestables nos pueden dar también esta artrosis a nivel del, de nuestro tobillo, ¿sí? Entonces, para mí, si vamos a hacer una artrodesis de tobillo, no necesariamente tenemos que artrodesar la articulación subastragalina. Yo voy a tratar de atravesar esta articulación subastragalina solo cuando tengamos datos también de desgaste a nivel de esta articulación. Esto tendrá algunos problemas, como vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, por lo menos eso es la opción que yo utilizo más. Entonces, para hacer, les voy a platicar un poco de cómo hago la artrodesis subastragalina, la de tobillo y cómo hago las dos. Entonces, para hacer la artrodesis subastragalina, y esto es cuando tenemos ya en las radiografías desgaste a nivel de esta articulación. Cuando tenemos un paciente que se presenta con edema, en vez del tobillo un poquito más inferior y que además el dolor no es al hacer flexión ni extensión del tobillo, sino más bien al hacer maniobras de inversión y de eversión del pie, ¿no? Sobre todo cuando está caminando en terrenos irregulares es cuando estos pacientes presentan dolor. Bueno, entonces es cuando podemos encontrar la artrosis a nivel de subastragalina. Y para esto, mi preferencia es hacerla ya sea por el método de mínima invasión o cuando estamos haciendo algún otro procedimiento, ya tenemos el artroscopio cerca, bueno, pues también usarlo por artroscopía. Si lo voy a hacer a través de mínima invasión, en general, y solo voy a hacer la articulación subastragalina, hago un abordaje lateral. Los portales que se utilizan son los que están descritos para la artrodesis artroscópica, y entonces estos son portales seguros en los que no va a tener problema de dañar algún nervio o alguna otra estructura que pudiéramos tener en la zona, ¿sí? Entonces, el hacer este tipo de artrodesis y que lo podamos hacer por mínima invasión, nos ayuda, por ejemplo, en los pacientes que ya tenemos una secuela
la de una fractura de calcáneo, no tener que abrir. En general, las fracturas de calcáneo nos dan problemas para este cierre cutáneo, como ustedes saben, y a todos nos han dado problemas. Y entonces lo que menos queremos es ir a operar sobre de esa zona que ya estaba previamente operada, ir a quitar esas placas que a lo mejor tienen varios años ahí y que nos van a dar problemas en el retiro. Entonces podemos hacer esta artrodesis mínima invasiva sorteando el material que tengamos previamente para esta fijación que habíamos tenido, ¿sí? No lo hacemos con isquemia, entonces es una ventaja en algunos de los pacientes, pero sí no nos permite que si tenemos deficiencias óseas, no podemos aportar o sea, no podemos poner un taquete, podríamos poner algo de chips o de matriz ósea, pero no podemos poner unos fragmentos grandes óseos, ¿sí? La fijación la podemos hacer con 1 o 2 tornillos y la fijación en general sí se hace desde la parte posterior, ¿no? Entonces tenemos que tener la libertad de poder estar moviendo a nuestro paciente desde un abordaje lateral para hacer la resección de las carillas articulares, a posterior para poder poner los tornillos. En general yo pongo a mi paciente ahora, antes lo ponía así boca abajo como está y ahora lo pongo más bien en decúbito lateral para poder estar moviendo el pie de una posición a la otra, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a realizar entonces la artrodesis de tobillo? Entonces ya nos estaba explicando el doctor Martínez Camaño, cómo estos pacientes se van a presentar con edema del tobillo, nos van a presentar dolor al hacer flexión y extensión, o van a estar muy limitados estos movimientos, ¿no? Son pacientes que se presentan con edema, como lo tenemos en general en todas los pacientes que tienen artrosis de otras articulaciones. Y una de las indicaciones también para hacer la artrodesis de tobillo son los pacientes que tienen el pie péndulo, ¿no? Que por alguna lesión han tenido una secuela neurológica que ya no puede ser reparada o con los especialistas de nervio periférico, y tenemos este pie que está caído y que al paciente le puede ocasionar que se esté tropezando y que tengamos alteraciones en la marcha. Entonces, si no lo podemos manejar o ya no quiero usar una ortotesis, esto es una de las opciones para hacer una artrodesis de tobillo, ¿no? Y bueno, también esta artrodesis de tobillo no necesariamente va a tener que tocar a la articulación subastragalina de la que habíamos hablado antes, ¿no? Entonces, si solo tenemos dolor al hacer flexión y extensión, vemos en la radiografía que tenemos una artrosis de la articulación del tobillo y no tenemos desgaste de la articulación subastragalina, en mi opinión, debemos de hacer una artrodesis solo de la articulación de tobillo, ¿sí? Pero para hacer esto tenemos que utilizar ciertos materiales de síntesis, porque no podemos usar cualquiera de los que están descritos para hacer, por ejemplo, con clavos centromedulares o con algunas de las placas, ¿no? Entonces, para hacer este tipo de artrodesis de tobillo, en general tenemos que usar los tornillos, que yo como trato de hacerlo en general por ya sea abordajes de mínima invasión o abordajes o por artroscopía, entonces lo hago con tornillos canulados, ¿no? Ahora, tenemos que saber que la artrosis de tobillo no es un procedimiento inocuo, tenemos unas complicaciones que están muchas veces relacionadas con los abordajes extensos que tenemos que hacer cuando hacemos técnicas abiertas. Esto es una de las cosas por las que yo prefiero usar los abordajes de mínima invasión y hacer las fijaciones a través de estos tornillos canulados, ¿sí? Los problemas cutáneos se ven obviamente más frecuentemente cuando usamos las técnicas abiertas, pero también tenemos un poco más de problemas con retiros de materiales después de esto, si los hacemos por estas técnicas de mínima invasión. Entonces, todo tiene algunas ventajas y otras desventajas, ¿sí? Entonces, vamos a ir escogiendo también, por ejemplo, este tipo de pacientes en los que presentan lesiones cutáneas. Bueno, pues entonces ahí habría que saber si queremos hacer únicamente nuestra artrodesis de tobillo o si vamos a hacer nuestra artrodesis de una vez de la articulación subastragalina
para evitar mayor problema. En este caso, este paciente también tiene una lesión en la articulación inferior, o sea, en la subestragalina, una artrosis en la articulación del tobillo. Entonces, en este paciente sí está indicado que hagamos una artrodesis de las dos articulaciones. Entonces, para hacer este tipo de artrodesis, sí podemos hacer uso de algunos materiales de fijación, como podrían ser los clavos centromadulares, que para utilizar este método del clavo centromedular, necesariamente tenemos que artrodesar las dos articulaciones. Ahora, para hacer las artrodesis, en mi opinión, siempre tenemos que quitar el cartílago articular, ¿no? Porque hay algunos autores que este tipo de artrodesis no quitan los cartílagos articulares y refieren que es suficiente con el paso de los clavos centromedulares. En mi opinión, aunque hagamos este clavo centromedular, necesitamos hacer un abordaje amplio o pequeño de esto de acuerdo al gusto de cada uno de los cirujanos, pero en el que retiremos realmente las superficies articulares para que podamos conseguir una artrodesis posteriormente, ¿no? Ahora, por ejemplo, este es otro de los casos especiales que les decía. Entonces, este es un paciente, si ven en las radiografías, es un paciente que tuvo una amputación expuesta en la que solo quedó el calcáneo y el astrágalo. Entonces, esta amputación expuesta además tenía toda la parte anterior, estaba cerrada con un colgajo y el paciente tenía el pie péndulo, pese a que se trataron de reparar algunas estructuras anteriores, estas no fueron suficientes para mantener el pie en una buena alineación. Entonces se decidió hacer una artrodesis. Como tampoco teníamos el resto del pie y estaba un poco inestable la articulación subastragalina, en este caso, a pesar de que no había una artrosis real en ninguna de las dos articulaciones, se decidió hacer la artrodesis doble. Ahora, si vamos a hacer la artrodesis doble y lo vamos a hacer por artroscopía, entonces el abordaje es posterior, ¿no? Cuando hacemos únicamente la artrodesis de tobillo y lo vamos a hacer por artroscopía, el abordaje es anterior, pero si vamos a hacer las dos articulaciones, lo más fácil es que lo hagamos por un abordaje posterior y tenemos a la vista ambas articulaciones, ¿no? Y podemos fijarlo, como veían ahí, con los tornillos canulados sin ningún problema. Ahora, ¿cuáles los limitantes para que hagamos estas artrodesis, ya sea por artroscopía, por mínima invasión? Entonces son deformidades del tobillo, ya sea en varo o en valgo, que vayan más allá de los 15 grados, o bueno, esto dependerá mucho de la habilidad quirúrgica de cada quien, pero aquella deformidad que sepamos que no vamos a poder corregir a través de pequeñas incisiones, ¿no? Definitivamente es mucho más sencillo hacer un gran abordaje, retirar, por ejemplo, el peroné y con esto poder corregir deformidades muy grandes, pero bueno, esto no siempre es el caso y podemos usar este otro tipo de maniobras mínimamente invasivas para hacer las artrodesis. Si tenemos destrucciones óseas o colapsos en las que necesitamos poner algún injerto, pues también tenemos que hacerlo por un abordaje abierto. Y si ustedes vieron cuando nos hablaban del diagnóstico de las artrosis y vemos nosotros nuestras radiografías, muchos de los pacientes con artrosis van a tener una traslación anterior de nuestro astrágalo sobre de la tibia, ¿sí? Entonces, cuando esta traslación es muy grande hacia anterior, también nos da mucho problema poderla reducir a través de abordajes pequeños, por lo que debemos de optar por otro tipo de abordajes más invasivos, ¿sí? Por supuesto, si tenemos una infección, creo que cualquiera de las artrodesis quedaría descartada hasta que no tengamos un control de ese proceso infeccioso, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, ya sea que lo hagamos por cirugía abierta, por cirugía de mínima invasión o por cirugía artroscópica, tenemos que asegurarnos que hayamos removido la mayor parte del cartílago articular para que realmente logremos hacer una estabilización de esa articulación con cualquier método de fijación que decidamos. Entonces, de acuerdo a mi criterio, creo que debemos de artrosar el tobillo cuando el tobillo esté artrósico, la subastragalina cuando esté artrósica y las dos únicamente cuando tengamos problemas en los dos o estemos ante alguno de estos casos especiales en los que prefiramos hacer solo un procedimiento único, porque sabemos que cuando hacemos la artrodesis, sobre todo la artrodesis del tobillo,
la articulación subastragalina va a estar sufriendo un poco más. O sea, yo esto es algo que les trato de transmitir a mis residentes y creo que las artrodesis siempre son una solución definitiva para la articulación que estamos artrodesando, pero no así para las articulaciones vecinas, ¿no? Entonces, si hacemos una artrodesis del tobillo, la articulación subastragalina va a estar expuesta a mayores presiones y vamos a poder tener alteraciones. Y en general, lo que se ha visto en la literatura es que si hacemos solo la artrodesis del tobillo, a los 10 años más o menos, esa subastragalina va a tener problemas. En general, se va a deformar en varo y vamos a tener que hacer alguna otra maniobra. Ahora, si lo vamos a hacer en forma abierta, tenemos varios abordajes, ¿no? El abordaje anterior, donde vamos a tener una muy buena exposición de la articulación. El abordaje lateral, que muchas veces cuando lo hago abierto prefiero hacer el abordaje lateral y podemos tomar el peroné. Ahora, si nuestro paciente pensamos que en algún momento puede ser modificado de la artrodesis a una prótesis en una cirugía posterior, entonces tenemos que siempre mantener nuestros maleolos y entonces preferiríamos el abordaje anterior. O lo podemos hacer también por un abordaje por vía posterior a través del tendón de Aquiles, ¿no? Entonces les decía, por ejemplo, estos grandes deformidades, pues no podemos pensar en hacer una artrodesis a través de mínimas invasiones. Esta es una paciente femenina, joven, con un pie equino secundario, un mielomeningocele. Ella tenía una úlcera en la parte lateral y una úlcera en la parte inferior por cómo estaba apoyando. Si vemos nuestros estudios, ella le habían hecho en la infancia una resección del astrágalo para tratar de corregir ese pie equino. Y sin embargo había quedado con estas secuelas de la deformidad angular, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer uso de otro tipo de estabilizaciones porque, bueno, pues el clavo no tenemos suficiente stock óseo para poder el clavo y bueno, pues ya, aunque no es una artrodesis propiamente de tobillo porque ya no tenemos al astrágalo, bueno, pues estamos haciendo una artrodesis entre la tibia y el calcáneo, ¿no? Entonces en esta paciente, por ejemplo, y es una de las opciones que está bien descrita en la literatura, se quita el peroné. Lo que hice fue tubulizar ese peroné y usarlo como un clavo centromedular. Le aportamos injerto a ese hueso que es de bastante mala calidad y esta está estabilizada con una placa. Esta es una placa Filos de las que usamos tradicionalmente en el húmero, pero que nos da un buen soporte para la artrodesis a este nivel. Entonces, esto es como queda en el postquirúrgico, ¿sí? En general, no las dejo apoyar por 8 semanas y los voy apoyando parcialmente hasta que a la semana 16 empiezan a cargar ya todo su peso, depende de cómo vaya evolucionando la piel, ¿no? Y si bien vemos en el postquirúrgico que tenemos, perdón, algo de pues el edema y algo de deformidad residual, pues es mucho menor de lo que teníamos en el prequirúrgico, ¿sí? Entonces, podemos hacer artrodesis de ambas articulaciones. Veíamos ahí con la placa, con el clavo o con los tornillos, como está en este caso, ¿sí? Otros casos donde podemos hacer la artrodesis únicamente de la tibioastragalina y respetando la subastragalina, ¿sí? Y en los casos en los que tenemos artrosis de la subastragalina en este paciente con un varo severo, pues entonces podemos hacer la artrodesis de la subastragalina y adicionarle una osteotomía del calcáneo para que nosotros logremos una mejor alineación de ese retropié y entonces quitarle el dolor al paciente. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta que las artrodesis tenemos que verificar muy bien nuestras inclinaciones. Esta es una paciente femenina que tiene una artritis reumatoide, le hicieron una artrodesis pero quedó en equino. Y ahora el problema es que tiene dolor en el antepié y entonces hay que o deshacer esta artrodesis, modificarla o tratar de modificar algo en el antepié para evitar deshacer todo esto que vemos que se ha consolidado. En el otro pie también tiene una artrodesis y vean ustedes cómo está en valgo. Sin embargo, el valgo es más tolerado en el tobillo que cualquier otra de las deformidades, sobre todo el varo, es muy poco tolerado en el tobillo. Entonces, mi elección es hacer las artrodesis cuando es posible a través de técnicas de mínima invasión híbridas o de artroscopía y cuando tenemos unas deformidades severas, entonces es la artrodesis abierta
Y cuando tenemos infecciones es hacer el curetaje, el debridamiento quirúrgico y en un segundo tiempo la estabilización. Ahora nada, les quiero enseñar otro caso especial, ¿no? Es una paciente femenina con diabetes mellitus de larga evolución y esto es lo que vemos en las radiografías. Entonces, mucho cuidado. Yo soy muy conservadora en los pies de Charcot. Tiendo a no ser tan rápido para hacer las artrodesis porque en general tiene una tasa de fallo muy, muy alta, ¿sí? Alrededor del 50% de fallos de las artrodesis y muchas veces podemos manejarlos con algunos yesos o inmovilizaciones para que no se deforme el pie, porque si no, luego tenemos este tipo de pacientes. Este es un paciente que estuvo operado en otro lado, le pusieron el clavo estaba prácticamente salido y ven ustedes la infección, ¿no? Cuando se quitó el clavo, drenó muchísimo pus y cómo se están lisando todos los orificios de bloqueo de este clavo. Entonces, ahora tenemos que tener en cuenta también que para la artrosis de tobillo no solo está la artrodesis, sino también la artroplastía. El problema es que en México ya prácticamente, ahorita, no hay no hay opciones para una artroplastía de tercera generación, ¿sí? Entonces, ya las artroplastías han demostrado que funcionan, sobre todo las de segunda y tercera generación, pues duran más de 10 a 15 años, tienen seguimientos con buenas evoluciones, pero tenemos que hacer una curva de aprendizaje aún en nuestro país con nuestros pacientes. Ellos tienen lo que estamos hablando en lo que están hablando en este artículo es que tienen una mejor marcha cuando se les hace una prótesis que una artrodesis, pero por el momento no es una opción que sea muy viable en nuestro país por la falta de insumos, ¿no? Y otra vez es invitarlos a que sigan a la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, a que nos acompañen a los cursos. Estos de mínima invasión y de artroscopía de tobillo están a punto de ser en junio en la Ciudad de México. Vamos a tener profesores internacionales reconocidos en estos temas para hablar con nosotros y bueno, muchas gracias. También esta es la generación 2002-2006 del Magdalena Las Salinas. Y doctor Frías, le dejo el micrófono listo para que nos presente los casos, por favor. Sí, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Bueno, vamos a ver unos casos clínicos. Y a colación de lo que decían mis predecesores ponentes y la doctora King, fusionar o no fusionar la subastragalina. Ese es un tema que no se ha todavía resuelto. Muchos médicos nos inclinamos, entre ellos yo, a sí fusionar la subastragalina porque a partir de los 5 años el paciente ya tiene dolor en la subastragalina con una artrodesis solamente tibiotalar, pero va a requerir a los 10 años una nueva artrodesis. Hay otros pacientes que se han fusionado y realmente hay muchas complicaciones. Hay autores en España como el doctor Dalmau que dice que él tiene un seguimiento a 20 años y que sí, todos tienen artrosis, pero que cambian ese dolor que tenían por el poco dolor que ahora tienen. Entonces yo me inclino más a fusionarlas. Miren, esta paciente, este video es de la cámara de un fraccionamiento aquí en Querétaro. Tuvo 3 accidentes. Este fue el primero, sale a correr, una camioneta que se aproxima a la arroya y el chofer de esa camioneta iba viendo su celular y dice que no la vio. Ese fue su primer accidente. Esta fue su fractura, una fractura de pilón tibial, es intraarticular, sobre todo en la parte posterior. Ese es el otro accidente, el haber tenido un pilón tibial. Bueno, le fue muy bien porque solamente esa fue la lesión que tuvo. Y como mencionaron, pues es en pacientes jóvenes y productivos. Y este es su siguiente accidente. El haberse encontrado, pues, con un médico. De por sí esta fractura la va a llevar
a una artrosis, pero probablemente no en forma inmediata. Probablemente pasen unos años, pero miren, con tornillos intraarticulares, el pie está adelante, la tibia está atrás, o sea que no hay una coaptación o una congruencia articular. Para empezar esta plática a manera de comentario, el grado de dificultad de la realización de una artrodesis del pie o tobillo es superior a una artroplastía de cadera o rodilla. Eso no lo digo yo, lo dice el doctor Antonio Viladot, y es que el tobillo no es una bisagra, el tobillo y el pie son grandes amortiguadores, y aparte de esto, pues es muy complicada su biomecánica. Parece que todavía no la hemos entendido. Entonces, sin hacer un comentario que no se vaya a malinterpretar por lo que voy a decir, pero el pie y el tobillo siempre han sido menospreciados por los mismos ortopedistas, no se diga por otros médicos. ¿Por qué? Porque hay que tocarlo, revisarlo, huele mal, etcétera. Probablemente de ahí viene ese rechazo. Una prueba, y no se me vayan a ofender, es que en este curso que ahora va a haber en Magdalena, pues no está incluido el tobillo. Tan solo la planeación requiere de estudios para saber en las posiciones y las fuerzas que van a pasar en las nuevas artrodesis. El éxito del resultado entonces depende de muchos factores que hay que lograr. Ya se había mencionado en cuanto al diagnóstico de integración, la indicación, los métodos elegidos. La doctora aquí nos habló de los abordajes, los sistemas de fijación, pero yo pienso para tomar una decisión de si solamente fusionar la tibio-talar o la subastragalina, es la cantidad de articulaciones fusionadas que vamos a tener. Esto tiene que ver con las biomecánicas de nuestros pies y en tobillos. Y tiene que ver con los centros perianquilóticos de compensación de movimiento que ahora vamos a estudiar y vamos a explicar. En los estudios in vitro se ha demostrado que al fusionar el tobillo se elimina la mitad del movimiento de dorsiflexión y 70% de la flexión plantar. Por tanto, el 50% de la dorsiflexión y el 30% de la flexión plantar restantes se producen en otras articulaciones, siempre y cuando estén sanas estas articulaciones. Miren, esta paciente muy joven, estudiante de medicina, probablemente no nos damos cuenta cuál es el pie que tiene fusionado, es el lado derecho, y ya tiene, aparte, amputación de algunos dedos. Y como dijo la doctora, casi pérdida del astrágalo. Por lo tanto, mientras menos articulaciones se fusionen, más articulaciones compensarán el movimiento. La artrodesis del tobillo supone también la pérdida del segundo rocker del pie durante el apoyo. Si está alineada a 90 grados, o sea, si la alineación de la artrodesis es adecuada en el plano sagital, los rockers primero, o sea, cuando apoya el talón, y el tercero pueden compensar la pérdida del segundo rocker. Como ya mencionaron, si hacemos una artrodesis en equino, pues bueno, esto se va a perder también el primer rocker, y cuando haga apoyo la punta del pie va a generar un momento extensor en la rodilla y va a producir lesión de ligamentos, dolor e incapacidad para esa marcha. Como comentario, este tipo de artrodesis se realizaba antiguamente en forma planeada, porque se pensaba que si la mujer iba a utilizar un tacón, entonces no lo iba a poder utilizar si se artrodesaba a 90 grados. Pero pues a los pocos años ya no utilizaba tacón y tenía muchos problemas en la rodilla.
Y por el contrario, si lo fusionamos en talo, va a obligar a una leve flexión de cadera y rodilla para tratar de compensar eso. Por lo tanto, ¿cuál es la posición ideal para fusionar la tibio-peroneo-astragalina? Es una flexión y extensión neutra a 90 grados, que tenga un valgo entre 5 a 7 grados. El valgo es muy tolerado si nos pasamos de estos grados, pero si lo dejamos en neutro, o sea, recto o en varo, vamos a tener un gran problema y que es muy difícil de resolver. La rotación, parece mentira ese detalle, pero cuando terminamos la cirugía nos damos cuenta que el pie está asimétrico con respecto al otro. Entonces hay que cuidar mucho ese aspecto. Y como vimos en la radiografía inicial que les mostré de la chica que arrolló la camioneta, hay que cuidar muy bien el astrágalo. En algunas ocasiones salimos del quirófano y el astrágalo está adelante y la tibia está por atrás de la mortaja. No hay una coaptación y eso biomecánicamente va a traer muchos problemas a esa artrodesis. Hay que cuidar el mínimo acortamiento. ¿Cómo se logra esto? Pues evitar hacer resecciones con un osteotomo como antiguamente se hacía y ahora dejar lo más anatómico posible, solamente resecar el cartílago, dejar cruento el hueso, hacer fenestraciones para producir un sangrado y que haya un mínimo acortamiento puesto que no resecamos hueso. Entonces nuestro resultado, debemos tener una artrodesis sin dolor y la compensación parcial de la falla de movilidad dada por la articulación subastragalina y medio tarsiana, o sea, tener los centros perianquilóticos de compensación del movimiento funcionando. Les voy a presentar para terminar dos simples casos clínicos demostrativos. Este primer caso, el paciente tiene 51 años de edad, y tuvo un accidente automovilístico, sí tuvo lesiones graves, tuvo estallamiento de vísceras y una lesión de la cadera y de los dos tobillos, solamente uno fue tratado quirúrgicamente, como con placa y tornillos. Y vean esta placa que no está moldeada, está para mi gusto pues corta, está en varo, no se restableció el valgo, hay una inestabilidad de la parte medial, aquí se empieza a ver una lesión condral también, y este es un pecado mortal. El astrágalo tuvo una fractura y la tratan con 2 clavillos de Kirchner, ni siquiera hay una restitución anatómica, pues ¿qué va a suceder? Pues va a haber una necrosis del astrágalo. Estos son 5 meses de posoperatorio y vemos que ya hay un pinzamiento aquí. Como hay una inestabilidad acá, al momento del apoyo está en varo y toda la carga se viene aquí. No es necesario esperar mucho tiempo, pero a los 2 años pues ya tiene una necrosis avascular del astrágalo y cuando se necrosa el hueso pues también se necrosa el cartílago tanto de esta articulación como de la subastragalina. El problema es que el paciente renta de estas cabañitas en Tequesquitengo y tiene que caminar para irlas a mostrar en terreno irregular sobre el pasto y no puede realizar su trabajo. Es artrodesado en un hospital en la Ciudad de México porque él vive en Cuernavaca y le ponen este sistema con tornillos. Para mí se me hace más difícil hacer una artrodesis solamente tibio-talar porque hay que cuidar muy bien de no pasarse, porque si se van a pasar, bueno, ya se va a artrodesar aquí y tiene que estar hasta acá el tornillo o reforzarlo con otro tornillo del calcáneo hacia el astrágalo. Y esto ya tiene casi el año de operado y el paciente tiene dolor e incapacidad funcional. A grandes males, grandes remedios, este es mi método favorito. Yo prefiero artrodesar las 2 articulaciones y como dijo la doctora King,
yo no quito el cartílago de la subastralina, meto el clavo, siempre me aseguro que entre un poco más el clavo porque les molesta en esta parte. Aquí además pasa el nervio plantar medial y por eso lo introduzco que quede por lo menos uno de los orificios aquí. ¿Qué sucede en este tipo de pacientes si algo falla y hay que quitar el clavo? Pues bueno, puede ser que tenga dolor en la subastragalina, pero mientras tenga el clavo no va a tener ningún problema. Y este es el video del paciente. No se da uno cuenta cuál es el pie hasta que llega aquí a la cámara porque está la cicatriz en el pie del lado derecho. Esta es la marcha que presenta un paciente artrodesado y por eso hay mucha discusión si hay que hacer una artrodesis o una prótesis, porque las prótesis también disminuyen el movimiento del tobillo y aumentan el movimiento de los centros perianquilóticos. Este otro caso, que es un caso que me lo prestó el doctor Martín Romo, mi compañero de consultorio, mi vecino. Esta paciente tiene 67 años, es hipertensa, tiene una obesidad moderada, tiene dolor importante en el último año con incremento en los últimos 3 meses y la incapacita para caminar más de 25 metros y no puede subir escalones. Entonces no puede caminar más de una cuadra. Miren cómo prácticamente no tiene una deformidad, pero tiene una zona de osteocondritis que vemos aquí en la resonancia magnética, en una zona amplia. Por la edad de la paciente, se decidió hacerle una artrodesis. Aunque no es un caso mío, yo sí participé de esta cirugía. Estos son solamente para, si alcanzamos a ver por la rapidez, algunas de las zonas en la resonancia magnética. Se le hace una cirugía, se hace una pequeña abordaje anterior, tibio-talar. Esta es la posición posterior a la artrodesis. Este es el método que se utilizó, dejando y cuidando muy bien, ni siquiera que las brocas rebasen, porque ese puede ser una causa de que se acelere la artrosis. Estos son 6 meses del posoperatorio. Vean la subastragalina, hasta hoy está bien, está salvada. Esta es la paciente comprándose zapatos, estrenando 2 años de posoperatorio. Y ni siquiera alcanzamos a ver qué pie es el que tiene artrodesado. Entonces, la marcha es muy buena y dejar la subastragalina pues tiene una mayor compensación más rápido que los pacientes que se incluye la subastragalina. Y para, pues bueno, concluir, miren, no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué no artrodesar la articulación subastragalina del tobillo? Y aquí, ¿por qué sí artrodesarla? Esto lo amplío aquí, dice, la mayoría de los resultados de seguimiento a largo plazo parecen indicar que aunque la pérdida de movilidad de un segmento importante del tobillo o del retropié suele producir artrosis en las articulaciones circundantes, la mayoría de los pacientes mejoran en cuanto a su dolor y su función, quedando satisfechos con los resultados de las intervenciones durante varias décadas. No importa que tengan ahora un nuevo dolor, se les quitó el dolor anterior. Y pues bueno, muchos de esos pacientes, según el doctor Dalmau, ya no se vuelven a artrodesar. Y en conclusión, en la artrodesis de la tibio-peroneo astragalina, pues no existe un acuerdo en cuanto a si fusionar o no la subastragalina. Más bien, existimos defensores de algún método u otro. A mí me parece el clavo mucho más estable que unos tornillos y también mucho más difícil realizar una artrodesis solamente del astrágalo, más requiere
pues más habilidad y más tiempo, pero ambos tienen muy buen resultado. Y pienso que más que lo anterior, que una buena indicación con unos buenos principios biomecánicos, es más importante y hasta el momento actual se compara con la artroplastía del tobillo en su funcionalidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los ponentes. Creo que es bastante obvio que no todos estamos de acuerdo con esto de si artrodesamos o no artrodesamos, cuántas articulaciones les quitamos o no el cartílago y con qué método los artrodesamos, ¿no? Entonces, y también digo una cosa es muy cierta, cuando tenemos tantas opciones, es que en general ninguna va perfectamente bien en nuestros pacientes, ¿no? Hay muchas variantes, si el paciente tiene alguna deformidad previa, si tenemos algunas enfermedades que están alrededor de esta artrosis que hizo nuestro paciente. Entonces,